un chiste nada más, ¿no? La única manera de poder analizar y entender las cosas es estudiándolas. Si se trata de una literatura, se trata de un libro, se trata de leer, se trata de entender, se trata de contextualizar, se trata de averiguar. Bueno, ahí está. Y es muy importante tomar en cuenta la historia para poder entender el trasfondo y el contexto de las cosas. No es que yo leo algo ahora y punto. No se trata, porque no es la carta que mi primo me acaba de mandar ayer. Estamos hablando de una literatura que tiene 2000 y más años. Así que es un montón de tiempo, las cosas han cambiado un montón, son 2000 años y más. Y bueno, cambió el contexto, cambió la forma de pensar, cambió la forma de vida, cambió las circunstancias. Es más, no fue dirigida a mí, fue dirigida a otras personas que vivían de diferente manera. Las circunstancias que sucedían, las cosas que pasaban eran otras totalmente distintas. Y eso hay que saber. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Qué pasaba? Entonces, viendo todas esas cosas, vamos a entender un poquito la situación. Si no tomamos en cuenta todo esto y solamente lo leo y digo, ya, yo porque creo, porque siento, ¿no? Esto, no, estoy por otro lado, pero no en lo que en el mensaje que me trata de dar, justamente en este caso lo que tratamos, ¿no? En este caso, si hablamos del libro de Apocalipsis, estamos hablando de la Biblia. Bueno, vamos a seguir con el tema del Apocalipsis y escuchemos al profesor Martín Aisicovich. Bienvenido, profesor Martín Aisicovich. Saludos a todos los oyentes de la radio, de nuestro programa, En Contacto. Y bueno, estamos continuando con la serie de estudio del libro de Apocalipsis. Todavía estamos, por así decirlo, en la primera parte del libro, ¿sí? De los 22 capítulos, nosotros dividimos del 1 al 11-12 y de luego del 12-13 hasta el final. El capítulo 12, que lo vamos a considerar la semana próxima, es el capítulo central del libro según el esquema o el análisis que nosotros realizamos aquí. Esto se debe a que el capítulo 12 va a concentrar todos los temas y por eso es relevante, ¿no? De alguna manera, todo lo que estamos viendo desde el capítulo 1, con la introducción, con los tipos de análisis que realizamos, las escuelas que intervienen en los procesos de estudio y aprendizaje para poder entender, ¿no? Este lenguaje profético simbólico que estamos considerando. Bueno, el capítulo 12 lo resume muy bien. Posterior a eso, todos los capítulos del 13 al 22 que van a restar de análisis también están compilados, por así decirlo, en el capítulo 12. Tranquilamente el libro de Apocalipsis podría partir del capítulo 12 sin tener que tomar el capítulo 1, sino que todo estaría de alguna manera implícito ahí. A su vez, el capítulo 12 también nos va a abrir el campo, digamos, de análisis para lo que es el trayecto final del libro, por así decirlo. Bien, sin embargo, hoy estamos trabajando Apocalipsis capítulo 11. Tengamos en cuenta, para repasarlo, que los capítulos fueron dados a los textos bíblicos no en el momento en el cual fueron escritos, sino que de alguna manera son, entre comillas, podríamos decirlo, arbitrarios, dado que fueron dados pasada ya casi la Edad Media, y estamos hablando entre los siglos XV y XVI. De alguna manera esto también complica a veces, ¿no? el diálogo que se pueda tener entre distintas escuelas, porque la variante de capítulos no es que va a incidir en la interpretación, pero esta cosa que hacemos, ¿no? Decir, bueno, de tal capítulo a tal capítulo, de tal otro a tal otro, a veces este tipo de esquemas también, cuando uno se ata mucho a ellos, puede ser complicado, y por eso hay que tomar en cuenta que los capítulos no son originarios, ¿sí? Digamos, lo básico fue la escritura en griego. Era un griego koiné, era el griego de la época, como vendría a ser el inglés ahora, digamos el idioma universal del momento. Y de alguna manera, bueno, los capítulos permiten
encolumnar, ¿no?, uno detrás del otro los temas que se van dando. Sin embargo, los temas pueden ser que se repitan, ¿no? Hay toda una intencionalidad también en colocar capítulos, versículos. Creo que más que los capítulos, el problema a veces puede estar dado en los versículos, ¿sí? Cuando uno tenga una duda con respecto a los versículos, si era correcto colocarle versículo 2, 3, 20, 25 o 11 al capítulo, tengan en cuenta siempre para poder hacer el análisis que hay palabras de alguna manera, por así decirlo, que van a ayudarnos a entender esto, ¿sí? Por ejemplo, las palabras que pueden ser conjunciones, ¿no? Conjunciones que pueden ser adversativas, como el pero, sin embargo, más, por lo... sí, hasta ahí. Después podríamos encontrar otro tipo de palabras, ¿no?, que nos van a ayudar. Por lo tanto, en consecuencia, finalmente, en resumen, sí, son palabras que dentro de lo que es el proceso de conjunciones que podemos utilizar desde lo literario, bueno, nos permiten entender las variantes, ¿no? Ahora, cuando veamos el capítulo 11 lo vamos a trabajar y van a ver que de alguna manera sí están bien colocados los versículos, y que estas conjunciones que pueden ser, generalmente son adversativas, ¿no? Aunque también hay conjunciones que nos van a llevar a un plano de consecuencia, o sea, el finalmente, entonces, por lo tanto, dado que, y ahí ya nos marcan, digamos, por ejemplo, el cierre de un capítulo. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 11. Tengan en cuenta también que los títulos no fueron colocados en su aporte original, así que bueno, son colocados según, qué es lo más importante que se ve en el capítulo, quiénes son los actores, los protagonistas y eso, ¿no? Acá en el capítulo 11 generalmente se le está colocando, por ejemplo, en la Reina Valera revisada, pongámosle que tomemos esta versión, los dos testigos, ¿no? Entonces tenemos que dilucidar a ver qué podrían ser estos dos testigos dentro del contexto del capítulo 11. Bien, dice así entonces. Entonces, dice acá el escritor, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mí 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bien, ahora entramos ya, en la consecuencia de esto, ¿no? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán o alegrarán sobre ellos y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, los demás se aterrorizaron, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Bien, bueno, estos ayes, ¿no?
de alguna manera son interesantes porque van marcando situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué situaciones difíciles? Bueno, porque las trompetas van de la mano de los ayes, ¿sí? Y los ayes van de las manos de las trompetas. A diferencia de los sellos, las trompetas, como habíamos marcado, tienen una connotación mucho más profunda en cuanto a la idea del juicio, ¿no? El sello se iba abriendo, se iba desenrollando y planteaba situaciones de expectativa, ¿no? Bueno, a ver, va a venir esto, va a venir lo otro, va a pasar aquello. Sin embargo, como habíamos ya analizado, la trompeta es compleja porque anuncia tanto un día festivo, tanto la coronación de un rey, tanto el anuncio de una batalla, tanto la finalización de una batalla y por ende tiene, digamos, una apertura en las interpretaciones. Ahora, acá es interesante porque hay una interacción entre el escritor o la escuela, la comunidad que escribe acá el Apocalipsis y quienes le van dando a él la revelación. Dice que se le dio una caña semejante a una vara de medir, ¿no? 1 metro, digamos. Y se le dijo que se levante y mida el templo, nada más y nada menos. Bueno, hay un templo que nunca se terminó de construir, y que nunca se construyó, valga la redundancia, que está en los últimos capítulos del libro de Ezequiel. A partir del capítulo 40 lo pueden encontrar. Ahora es muy interesante porque la medición, en este sentido, puede simbolizar el hecho de ver qué es lo que entra y qué no en la justa medida de la sabiduría divina. O sea, de alguna manera, medir tiene su significado, ¿no? Si ustedes buscan ahí en Ezequiel 40, 41, 43, aparece este templo medido. Y acá es donde comienzan a darse distintas interpretaciones, ¿no? El futurismo directamente apunta, como dice su nombre, al futuro, o sea, al templo del futuro. Bien, eso no nos cuadra, digamos, dentro del análisis todavía. Bien, estos templos medidos son interesantes porque parte todo de la cuestión del misterio de Dios. El misterio de Dios se da a partir de lo que implica ese pensamiento o esa interrelación trinitaria, ¿no? Las personas de la Trinidad o de la divinidad que convergen en una idea. Bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Ahora, a su vez, este misterio de la Trinidad se traslada al misterio de la Iglesia. Pero no un misterio de suspenso y terror. Es un misterio porque si bien hay una revelación, si bien hay una manifestación, una expresión, una apertura, digamos, de la sabiduría divina al hombre, el origen del mismo nos está velado. O sea, para el ser humano es difícil acceder a esa comprensión. Entonces, acá es donde entramos en esta disparidad de interpretaciones, porque algunos teólogos, por ejemplo, buscan, ¿no?, a cada palabra, a cada expresión, a cada versículo, darle un significado puntual. Y este significado puntual sería, bueno, la medición del templo significa que el templo del futuro, en el milenio, en ese templo van a entrar tales o cuales y tales o cuales no van a entrar. Pero ahí yo ya estoy haciendo un salto interpretativo tremendo que no amerita justamente el análisis exegético que estamos haciendo. Porque ¿de dónde saco eso, no? Es interesante porque no solo acá, sino también en el libro de Zacarías, el capítulo 2, también se mide Jerusalén, la ciudad santa, donde se expresa con esta medición el juicio de Dios, ¿no? Como que medir implica un juicio, a ver hasta dónde tal o cual cosa. Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén, también es medida, ¿sí? Pero eso no significa que la medición de Apocalipsis 11 sea una medición de un milenio.
sino más bien, ahí nos apegamos a la cuestión preterista, la medición de la humanidad o de aquellos que están dentro de este grave problema que se está desarrollando en el siglo I y II entre el Imperio Romano y los cristianos, ver entonces en ese contexto qué implica la medición de la Iglesia, qué implica la medición de los creyentes y cuánto implica eso para el Imperio Romano o para todos aquellos que finalmente no aceptaron el cristianismo en sí. Bien, ¿qué significa entonces esto de medir? Bueno, ya lo podemos encontrar en el denominado Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 6 en adelante, ¿no? Esta idea de medir tiene que ver con el hecho de que ¿quién encarga la medida? La medida la encarga Dios, que está a cargo, digamos, de toda esta situación. En este caso, cuando se mide, yo delimito. Y esa delimitación implica entonces que quienes queden dentro de esos límites tendrán ciertas consecuencias, quienes estén por fuera de esos límites tendrán otras. En el contexto bíblico, digamos, interpretativo hebreo, esto cuadra perfectamente cuando lo comparamos con la tierra de Israel. Eretz Israel, digamos, la tierra de Israel, Eretz Israel, es la tierra por autonomacia que pertenece al pueblo de Dios. O sea, en la Biblia nosotros encontramos que desde Abraham, que compró en Kiriat Arba, Hebrón, al sureste, ¿sí?, del actual Estado de Israel, que compró la tierra para la tumba de su esposa y que finalmente fue su tumba también, ahí esa compra y esos límites que se marcan y la delimitación de la tierra de Israel, eso ya nos permite entender que no puedo evadir ese concepto de que los límites son importantes. Cuando Isaac tuvo que casarse, no pudo salir de los límites de la tierra de Israel y fue su siervo, digamos, la persona que estaba al servicio de él, es el que fue a buscar una esposa fuera de los límites de Israel. Entonces esto nos marca algo interesante, el límite. Ahora, acá el límite es el templo. Desde el capítulo 1 que venimos hablando de que el templo es importante en el Apocalipsis porque estamos en un contexto de santuario. Jesús en el capítulo 1, 9 al 20, aparece vestido con vestiduras típicas propias del santuario. Y esto entonces hay que remarcarlo, porque si estamos en un contexto de santuario, ese contexto tiene que continuar en todo el libro. No es que aparece y se va. No es una exégesis correcta de hacer, bueno, apareció el santuario, listo, llegó al capítulo 11, ya el santuario no existe más. No, porque en el capítulo 4, en el capítulo 5, hay un contexto de adoración del santuario. Luego los sellos, el séptimo sello nuevamente me lleva al santuario y la séptima trompeta me va a llevar al santuario, ¿no? Entonces, y la séptima iglesia me lleva al santuario porque el trono de Dios, el arca, digamos, de donde estaba el arca, en el lugar santísimo, también me está llevando al contexto del santuario. Entonces, esto de levantar y medir el templo, si bien Habacuc midió la tierra, ahora es más específico, ahora se mide el templo. Este templo entonces es interesante porque la medición del templo marca que todavía estamos en un contexto de santuario. Ahora dice, el patio que está afuera no lo midas. No, el patio, el atrio, ¿sí?, donde se desarrollaban los sacrificios, donde la gente podía deambular, digamos, mientras se realizaban los servicios religiosos antiguos. Tengamos en cuenta que hablamos del Mishkan o el templo del desierto, como también podemos hablar del templo de Salomón, la reconstrucción de Zorobabel o el templo de Herodes, ¿sí? Bueno, no importa, más allá de eso, estamos en un contexto de santuario y el atrio que si nosotros hacemos la transliteración del santuario pensando como alguna exégesis se realiza, ¿no?, de que Cristo fue crucificado en el atrio, o sea, en la tierra, por ende el lugar santo y santísimo no son parte de la tierra en esta simbología que estamos llevando adelante. Con lo cual
no sería descabellado pensar que el patio justamente queda para los gentiles porque es la tierra misma. A Habacuc le tocó medir la tierra, pero ahora cambia la situación, ya no estamos en la época de la, como se dice, ¿no?, la primera dispensación, primera alianza, primer pacto, primera parte, primer testamento de la historia, sino que estamos en la segunda. En ese sentido, ahora la medición ya no se realiza sobre el atrio, sino sobre el santuario. Déjalo aparte, no lo midas, ¿no?, pero mide el templo, el altar y a los que adoran en él. O sea, la medida de santidad era básicamente para los que están adorando. La importancia acá es los que adoran. Ahora bien, se adoraba justamente también en el atrio, pero acá es donde viene esta cuestión, ¿no?, del siglo I y II. Porque es en el atrio donde los adoradores van a sufrir. Es donde sufren. La iglesia que nace del designio divino, que nace a partir de la última cena, que nace y se refuerza en el Pentecostés, esa iglesia que para los cristianos era muy importante que se desarrollara, aunque esperaban que no fuera por mucho tiempo, pero finalmente pasaron más de 2000 años ya. Bueno, iban a sufrir en siglo I y II, estando en el atrio, lo que los gentiles, digamos, los no cristianos, hicieran con ellos: persecuciones, torturas, destierro, exilio, lo que sea. Bien, ahora dice entonces que por 1260 días, ¿sí?, que los 42 meses en el sentido profético, día por año, según también el libro de Ezequiel, que tenía que estar de un lado acostado, del otro lado acostado, 1260 se repite tanto en los 42 meses como cuando hablamos literal acá 1260 días, que algunos piensan, bueno, pueden ser días por año, pueden ser solo días. La cosa es que estaban vestidos de cilicio, ¿no? El vestido de cilicio, este vestido es un vestido digamos, que trae aparejado el contexto de que alguien falleció. Luto, vestidos de luto. Ahora, estos dos testigos dice que predican, profetizan, hablan, anuncian, ¿no? Y plantea que son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora acá empiezan las interpretaciones varias, porque podemos dar varias interpretaciones. Una interpretación es que literalmente pueden ser dos personas, básicamente, ¿no?, las que están comprometidas en esta predicación o en este anuncio. Bueno, podríamos hablar de dos personas que de alguna manera han sido importantes quizás en la historia bíblica. Podríamos hablar de la historia bíblica, dos personas importantes, y ahí tendríamos que elegir quiénes podrían ser. Quizás también podrían ser apóstoles, también. Quizás podrían ser personas que no tenemos registro, que hayan sido baluartes de la iglesia cristiana, por fuera de los apóstoles, y que finalmente terminaron muertos. Ahora, es interesante que estos testigos son protegidos por Dios, tienen, digamos, una caracterización muy propia del Antiguo Testamento, y además, por eso el tema, ¿no?, de que sale fuego de la boca de ellos. Bueno, también se habla de la palabra de Dios, ¿no?, de la Biblia, que es como una espada aguda de dos filos. Tengamos en cuenta eso. Básicamente quizás apunta por ese lado, ¿no?, esta cosa de que en realidad de que salga fuego, por supuesto que no es así. Sí puede ser que digan la verdad, que sus palabras purifican, que denuncian, que anuncian, que condenan, ¿no?, todo lo que está en contra de la fe cristiana. Ahora, luego mueren. Acá es donde nosotros podemos decir qué es lo que pasó. Eran dos personas, las mataron, eran dos, podemos hablar de que pueden ser tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La escritura en sí fue olvidada, fue perseguida en la persona de los cristianos. Hay algo interesante, ¿no?, que siempre estamos con esta referencia al Antiguo Testamento, al Tanaj, digamos, a la Torá, a la ley, donde se habla acá de que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, herir con plagas, ¿no?, todo esto que nos remite a las plagas sobre Egipto. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, esto de testimonio me suena más quizás a la idea del martirio, ¿no?
algo pasó con ciertas personas o algo pasó en un tiempo determinado que de alguna manera culminó. Y esta bestia que sube del abismo, la bestia, en el sentido del siglo I y II podemos identificar emperadores, los césares, podemos identificar según el territorio algún personaje maligno que también pudo haber sido originario del Imperio Romano. La cuestión es que esta bestia sube del abismo, ¿no? Y eso es interesante porque el subir del abismo implica que viene de los lugares más bajos, profundos, nace en pecado, no tiene relación con Dios, está opuesta a la santidad. Bueno, podemos agregar todas estas cosas. Y ahí entonces dice que hace guerra contra ellos, los vence y los mata. Bueno, acá no podemos hablar de una cuestión literal, pero sí hablamos de que de alguna manera estamos viendo que el cristianismo está siendo perseguido. Es una forma, digamos, de hacer entender que el cristianismo está siendo perseguido. Ahora, acá se habla y se dice, los cadáveres van a estar en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, ¿sí? Sodoma por el tema de la inmoralidad, Egipto nos remite a la esclavitud de Egipto, a la opresión del pueblo de Dios. Bien, y esta grande ciudad, bueno, la grande ciudad después va a aparecer en la segunda parte del libro, capítulo 16, capítulo 18, capítulo 16 y 18, básicamente son los dos capítulos donde más aparece el término Babilonia. Y es interesante esto, ¿no? Porque tenemos tres aspectos de una misma realidad. Tenemos lo inmoral que se opone a la santidad, con todo lo que acarrea, la opresión de un imperio que es Egipto, y Babilonia, que conlleva en sí todo esto. Y no podemos decir que realmente literal, de forma literal, ¿no?, que estaban ahí muertos dos seres, bien, pero hay algo interesante, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama donde también nuestro Señor fue crucificado, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que referirnos a ¿qué? A una ciudad, que es Jerusalén. A ver, estamos hablando de un sentido literal de la ciudad. A ver, si yo voy a tomar en cuenta el contexto y digo Sodoma por esto, Egipto por esto, Babilonia por esto, bueno, no puedo decir Jerusalén, y sí, Jerusalén es literal. O sea, no. O sea, en realidad, donde también nuestro Señor fue crucificado, Jesús fue crucificado en el atrio, en la tierra, y es en la tierra donde ocurren las cosas materiales que destruyen o intentan destruir a la iglesia. En este sentido, entonces, podemos decir una aproximación que el cristianismo perseguido, el cristianismo vilipendiado, el cristianismo encarcelado, el cristianismo que no cuadra, digamos, con la idea imperial de Roma, por ahora, después se hará el imperio cristiano, pero todavía en el primer siglo y segundo no, es el que persigue, es el que mata este imperio. El imperio también, además de matar y de perseguir, encarcela, exilia, destierra, e intenta acabar con el cristianismo, porque la gente le pega mucho a la idea cristiana. O sea, la gente estaba esperando algo nuevo, digamos, a nivel escatológico, religioso, y apareció el cristianismo como una respuesta importante, ¿no? Pero bueno, acá estamos entonces en una suerte de ver qué, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Bueno, lo que podemos pensar es que así como Jesús murió en el atrio, en la tierra, sus hijos serán perseguidos en el atrio, en la tierra, y hay inmoralidad, hay opresión, hay esclavitud, hay todo esto representado a partir de lo que fue el Imperio Romano y de lo que después, durante la historia de la cristiandad, también se podrá considerar. Bien, acá nosotros entonces estamos en el versículo 8, ¿sí?, del capítulo 11. En el 9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. 42 meses, 3 días y medio, 1260 días, nos da el mismo número, con lo cual estamos hablando de una suerte de tiempo que para los cristianos fue importante, sean tiempos literales o no, donde seres reales o no
estuvieron muertos o no. A ver, esto es medio complicado, ¿no? Porque si uno lo quiere literalizar es imposible. Entonces, nos resumimos a este esquema. En la tierra, los cristianos son perseguidos por un imperio que se opone a Dios y por ser un imperio esclaviza, oprime, tortura, persigue, encarcela, destierra, exilia. Desde la palabra de Dios, los cristianos anuncian un reino distinto, del cual la iglesia es parte temporal. Vos podés estar en el libro de la iglesia, pero no por eso accediste al reino escatológico. Es totalmente distinto. Ahora, dice acá entonces que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea que pasado cierto tiempo, bueno, el mensaje continúa. Se levantan sobre sus pies, cae gran temor, y este temor tiene que ver con esto de que bueno, cuando a alguien se le dice la verdad, siente miedo, ¿no? Básicamente, y ahí podríamos decir muchas cosas. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, ¿no? ¿Ven? O sea, en este sentido estamos hablando del atrio en la tierra, ¿no? El subir del cielo, de subir acá al cielo, tengamos en cuenta que nosotros interpretamos el cielo como un estado distinto de vida, no como un lugar. Esta gran voz que le parece escuchar a quien escribe o a los que escriben el Apocalipsis tiene que ver con esta denominación que siempre se hace del trueno y demás, ¿no? Las grandes voces. Ahora, dice, suban acá. El hecho de subir implica justamente separarse del contexto que ellos mismos estaban considerando como un contexto bastante complejo, un contexto de muerte, destrucción, pecado, inmoralidad. Subir, elevarse, separarse de, ¿no? Subieron en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Ven? Hay mucha correlación con la ascensión de Jesucristo que se plantea en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, ¿sí? Ahí ven que hay correlación, como para darle, digamos, una continuidad al mensaje que se está queriendo manifestar de parte de Jesucristo. Y entonces, así como Jesucristo dijo, como yo hice, ustedes también tienen que hacer, bueno, acá se está diciendo de alguna manera, bueno, miren, el cristianismo mantiene la palabra originaria de Jesús, y así como a Jesús le pasó, a los cristianos también, hasta el punto de simbólicamente morir en Jerusalén. Sabemos ya que no es la ciudad de Jerusalén literal, pero ven cómo se aplica esta tipología que viene de la mano de todo lo que pasó con Jesucristo. En aquella hora, y acá viene un poquito, ¿no? Este revival, volver a el gran terremoto, la ciudad que se derrumba. ¿Qué ciudad? Y esta ciudad que es Babilonia, que es símbolo de pecado, destrucción. Este es el ansia, ¿no? de los cristianos, de que finalmente el imperio termine, y con eso terminaba todo lo malo o lo inmoral, solo que después el imperio continúa y los cristianos terminan adheridos al imperio, porque el imperio se cristianiza. Eso es otro tema que vamos a ver. Y por el terremoto mueren 7.000 hombres, es un número, digamos, simbólico. El 1.000 de alguna manera siempre implica que completamente fue así. 7.000 no sería la cantidad, por supuesto, de personas que habitaban el Imperio Romano, que eran millones, ¿no? Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios. Hay manifestaciones por las cuales siempre hay un remanente que es salvado y se arrepiente, ¿no? Y se une al otro remanente que ya estaba ya organizado. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, y el tercer ay va a ser la 7ª trompeta. Ven que acá nosotros tenemos que el capítulo 10 y el capítulo 11, el capítulo 10 como una bisagra, el capítulo 11 ya internándonos en la última trompeta, bueno, nos dan un sentido importante de la cosa. Medir el templo, medir el atrio, ver quiénes entran en el templo, ver quiénes quedan en el atrio. De luego, cuando se haya acabado la obra y la iglesia haya completado el número de quienes tienen que ingresar en la ciudad, suben y la tierra queda ya desabastecida, digamos, de la gracia, ¿no? De alguna manera esto es un cuadro que se va repitiendo en todos los esquemas proféticos, y hay que tenerlo en cuenta, porque
si no lo tenemos en cuenta, vamos a tomar como que el libro de Apocalipsis, bueno, es una palabra nueva que no tiene ninguna relación con los otros libros anteriores, y no es así. Todo se va organizando perfectamente en la escritura, tanto desde el punto de vista judío como desde el punto de vista cristiano. Uno lo puede analizar y entender sin demasiados problemas en general. Después, cuando entramos a hilar fino en ciertas cosas, sí, es complejo determinar una postura, ¿no? Yo puedo tener una postura para hacer el análisis y ya está, listo. Sin embargo, bueno, hay que ver las variables, ¿no? Sobre todo cuando entramos a la discusión puntual, pero en general tenemos que estar de acuerdo para no cometer errores de interpretación. Séptima trompeta, versículos 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, de los cuales ya hemos hablado, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron. Estamos en un contexto del santuario celestial, de adoración celestial, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Este es el máximo nombre que se le puede dar a Dios, el Pantocrator, digamos, del arte medieval, el Todopoderoso, o el Shaddai, para hablar en términos hebreos. El que eras y que has de venir. Acá tenemos el nombre de Dios, el nombre transliterado de Dios, seré el que seré, el mismo que se le aparece ya en sus orígenes a Abraham, pero que después se refuerza con la aparición a través de la manifestación de la zarza ardiente, seguramente un lugar de culto que había en zonas desérticas, donde Moisés lo encuentra y es encontrado. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, toma el reino, ¿no? Y el reino que viene continúa. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos, los que temen tu nombre. ¿Ven cómo hay una clasificación acá? Profetas, santos y los temerosos. Las naciones ahí entran digamos, para decirlo en criollo, se embroncan, ¿sí? Les da bronca la cosa. Sin embargo, la escuela profética acá, ¿qué anuncia? Vas a juzgar, o sea, vas a medir quiénes entran y quiénes no. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es muy interesante. Acá podríamos dedicar un programa o dos enteros a lo que tiene que ver con la ecología bíblica, con la teología ecológica que aparece en la Biblia, con el cuidado de la tierra, de los seres que la habitan, de todo lo que el hombre está destruyendo. O sea, de alguna manera, el mensaje apocalíptico es un mensaje también profético en esto. Si vos destruís, vas a terminar destruido. Es una situación de consecuencia, no hay mucha vuelta en esto. Y tenés que tratar de planificar una economía sustentable y sostenible que no arruine el planeta y que a su vez beneficie a las personas, no como se está haciendo ahora desde el siglo XVIII, cuando ya la ingeniería industrial comenzó y sigue destruyendo, digamos, el planeta en mayor o menor medida, ¿no? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, ¿sí? Acá, miren, estamos directamente entrando a lo que es el versículo 15, ¿no? Con esas voces, con esas manifestaciones de gloria, y luego entonces ahí, frente a estos 24 ancianos que ya explicamos, ¿no? Patriarcas, apóstoles, seres angelicales superiores, bueno, hay varias definiciones, ya lo explicamos, se postran completamente, se tiran frente a Dios. Dios está justamente en el lugar santísimo, habitando ahí donde estaba el arca, ahora está, digamos, la persona de Dios misma. Por supuesto estamos hablando en un sentido netamente espiritual, simbólico, en un espacio, entre comillas, distinto, pero en realidad es el cielo, pero como una continuación de vida distinta, porque no ocupa ninguna dimensión, sino que es netamente espiritual. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, ¿no? Siempre la manifestación esta de la naturaleza acompañando. Digamos que esta era la ansia de los cristianos en el siglo I y II,
antes que la iglesia ya se organice de otra manera, en forma eclesiástica, ¿no? Pero en los primeros 2 siglos, cuando la iglesia estaba naciendo al mundo, y naciendo para el mundo, con la idea de cambiarlo, en alguna medida, acá es lo que tenemos, el ansia que tenían los cristianos de que se midieran las cosas para uno y para otro. Digamos que Mateo 24 y 25 acá está a pleno, a la derecha van a ir unos, a la izquierda van a ir otros. Esta selección, digamos, se da a partir del contacto con la santidad que las personas tenían. Resumiendo entonces, tenemos acá un mensaje muy interesante en el capítulo 11 que nos va a introducir mucho más todavía en el contexto del juicio, en el contexto del santuario, en el contexto de lo que implica la santidad o la no santidad. La no santidad es lo que surge del abismo, la santidad es lo que viene de arriba y lo que nos lleva arriba. Por eso me quedo con este versículo, ¿no? Con esta resurrección, entre comillas, que aparece después de 3 días y medio, muy similar a los 3 días de Jesús, muy similar a esta simbología de Jonás con ese gran pez, esta cosa de los 3, ¿no? Subir acá, creo que es el mensaje del capítulo 11, subir, elevarse, como se dice en hebreo, hacer aliá. Aliá en hebreo implica elevarse. Había que hacer aliá, elevarse, subir para llegar hasta la cima de la ciudad santa, el monte de Sión, Jerusalén. Siempre el subir implica, para todos los pueblos, los lugares altos, que eran sinónimo de pecado para los que eran paganos, pero subir a Jerusalén, elevarse, era lo positivo para los creyentes, ¿no? Jesús subió a Jerusalén, justamente a buscar, lamentablemente, digamos, la muerte, pero él puso su vida para después volver a tomarla en el concepto cristiano. Así que bueno, nos quedamos con esto de subir ahí, a ese espacio distinto, donde el tiempo no corre como en el tiempo humano y donde la vida que esperaban los cristianos en ese momento iba a ser muy distinta a lo que estaban viviendo bajo la opresión o las persecuciones o la inmoralidad que en parte, por supuesto, y en algunos lugares plenamente, proponía el Imperio Romano en ese momento determinado de la historia. Bueno, nos queda entonces el próximo sábado trabajar el capítulo 12, que es el gran capítulo del Apocalipsis, donde se convergen todos los demás capítulos y nos da plenamente el sentido del libro. Muy buena semana y que pasen muy lindos días en familia, con trabajo, con salud y con estudio, por supuesto, que es lo que nos permite abrir la mente y comprender la historia, la vida y el significado de todas las cosas positivas que tenemos delante nuestro. Ahí estábamos escuchando al profesor Martín Eizikovich, quien nos hablaba acerca de los 2 testigos y la 7ª trompeta, esto en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Bueno, ahí estaba el profesor Martín Eizikovich. Recuerden que si tienen preguntas y o comentarios pueden mandarlos a nuestro Facebook, que es En Contacto Baires, y también pueden chequear esta información a través del Facebook, el mismo, el que te acabo de dar, y te decía a través del YouTube, que puedes encontrarlo con el mismo nombre en el YouTube, En Contacto Baires. Era el profesor Martín Eizikovich.